Bueno, pues el archivo histórico de González Vía, igual que todos los archivos, no es más que la expresión de una actividad, en este caso una actividad comercial, ¿no? Cualquier institución, su actividad la deja reflejada en los documentos. De manera que, bueno, cuando se empieza la actividad comercial por parte de Manuel María González Ángel, pues empieza a emitir documentos. Cartas, notas, muchas veces son documentos con poca importancia, otras no, otras son documentos que se registran en libros que están legalizados por Hacienda, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se va creando el archivo conforme se desarrolla la actividad y conforme una empresa va creciendo, pues va creciendo también su archivo. Bueno, pues obviamente lo que más predomina es documentación comercial, ¿no? O sea, evidentemente todo lo que la actividad de una empresa genera, pues documentación económica, por supuesto cartas, ¿no? En esa época la manera de comunicarse evidentemente es a través de la carta y hay muchísima información y las cartas son un elemento muy valioso a la hora de la investigación. También los copiadores de cartas, que son las cartas que envía González Vía a otros agentes y que nosotros conservamos para saber lo que le hemos dicho a esas personas, ¿no? Entonces, sobre todo documentación empresarial. También tenemos, al todavía ser González Vía una empresa familiar, pues el archivo histórico alberga también fondos que proceden de la familia. Entonces son fondos muy diversos y quizá el más importante sea el que hemos recibido de la finca del Altillo, ¿no? Esa fondo documental, que es un fondo documental que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y hay algunos elementos, digamos, por supuesto mucha fotografía y tal, pero es un carácter más familiar y esos fondos los tenemos aquí. Algunos están reservados, no pueden tener acceso los investigadores, pero la mayor parte se pueden consultar. Bueno, pues un documento que me parece muy relevante es el copiador de cartas del fundador. Los copiadores de cartas son los libros en los que se registran las cartas que se enviaban. Es importante saber la información que mandamos a clientes, a proveedores, los precios que se daban. Entonces es muy importante conservar esa información. En este caso concreto es el primer de los libros, el más antiguo, el primero de los libros de copiadores de cartas y además tiene la característica de que está escrito a mano, porque el resto de los libros copiadores que tenemos se copiaban a través de un paño húmedo, la carta original, y era un papel muy fino, un papel biblia que se llama, y entonces eso se cerraba el libro y se metía en una prensa. Se prensaba y quedaba, digamos, fotocopiada la carta en ese papel fino, ¿no? En ese papel biblia. Bueno, pues este es el primero que tenemos y está escrito a mano, de manera que el fundador escribía una carta y después escribía en el copiador el contenido de esa carta. Por eso, gracias a eso, tenemos este texto. Y entonces el fundador le dice a Carlos Guillermo Dieseldorf de Nueva York, en junio de 1836, le dice que no conozco negocio más bonito que el de los vinos y a él exclusivamente me quiero dedicar. Esa frase para nosotros es el origen de todo. Es la voluntad de una persona que quiere dedicarse a ese negocio y bueno, ya hoy día sabemos todo lo que vino después, ¿no? Pero el origen está en esa intención y esas ganas de dedicarse a este negocio. Bueno, pues hay muchos elementos de la vida cotidiana. Ya decimos que sobre todo son documentos empresariales, económicos, ¿no? Y tal. Y evidentemente para la historia del comercio del vino pues es fundamental, ¿no? Pero también podemos encontrar algunos elementos que son, pues como, por ejemplo, el precio de la docena de huevos en el siglo XIX, ¿no? Tenemos en los gastos generales, el libro de gastos generales, tenemos apuntado, pues concretamente con el mes de agosto de 1841, que se compran 25 docenas de huevos para la bodega y cuestan 120 reales. Bueno, ¿por qué tantos huevos? Porque además no es solamente en este mes de agosto, sino que después se repite
Y hay un consumo muy amplio de huevos en la bodega porque era fundamental la clara de huevo para la clarificación. Los vinos, una vez que pasaba la fermentación tumultuosa, pues estaba lleno de partículas y bueno, algunas se decantan, pero para la clarificación del vino y tal, pues se utilizaba clara de huevo y además se utilizaba en muchas partes, no solamente aquí en Jerez, ¿no? De hecho, bueno, pues después con las yemas se aprovechaban y se utilizaban para hacer el tocino de cielo, ¿no? Es una historia que conocemos mucho. Y en otras partes del mundo en las que se hacía vino, pues también hay, curiosamente, dulces elaborados con yema, precisamente de lo que sobraba del uso de la clara para la clarificación de los vinos. La documentación que un archivo de empresa suele guardar, sobre todo y obviamente, es la documentación que le obligaba la legislación en cada momento. A principios de la bodega de González Vía, lo que rige es el Código de Comercio de 1829 y ahí establecía la obligación de tener inventarios, de tener la correspondencia ordenada, de tener la contabilidad mayor y diario. O sea, esos elementos, esos documentos están sí o sí porque había una obligación legal de tenerlos, ¿no? El resto de documentos, y ya sean del trabajo diario en la bodega, notas entre capataces y arrumbadores, todo ese tipo de cosas es menos usual. Y concretamente de lo que hoy llamamos recursos humanos, ¿no? Del personal, pues hay mucha menos documentación porque no estaba legislado en ese momento. O sea, el trato y el contrato de personas que venían a trabajar era, digamos, como más informal, ¿no? De manera que, desgraciadamente, no tenemos una documentación muy amplia. Pero sí tenemos, por ejemplo, lo que son libros de una colección pequeñita, desde finales del 19 a principios del 20, de libros de préstamos y anticipos. Entonces ahí se registraban los nombres de los trabajadores a los cuales por algunas circunstancias pues se les daba un anticipo, ¿no? o un préstamo para, no sé, hacerse su casa o lo que sea, ¿no? También ya de un periodo posterior, no tenemos la colección completa, de los años 40 a 50 tenemos libros de vacaciones donde aparecía las vacaciones de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, ya digo que desgraciadamente documentación escrita tenemos poca, pero sí hay algunas cosas de documentación gráfica, ¿no? de fotografía. Y concretamente, bueno, aquí tenemos una fotografía donde podemos ver un grupo de trabajadores, no sabemos concretamente en qué momento es, pero evidentemente es muy antigua, es finales del 19 seguramente, y nos aparecen, bueno, pues todo lo que son los trabajadores. Hay muchos trabajadores de bodega, ¿no? Son los arrumbadores. Bueno, pues como hemos visto en el copiador de cartas, ¿no? La primera cosa que nos asalta un poco es la pasión por el negocio del vino, ¿no? O sea, ese gusto por tratar con vino y tal, y yo creo que eso que se transmite en esa pasión de ese inicio, pero también a lo largo de su vida hay muchos momentos de crisis, momentos de problemas, y entonces ahí también se demuestra la determinación de dedicarse a esto, ¿no? Después también otra cosa que hemos comentado mucho es la innovación. O sea, bueno, pues tenemos la implicación, por ejemplo, en el ferrocarril, la implicación también en la traída de aguas, en esas innovaciones que mejoran la vida de la gente y que también mejoran, por supuesto, el negocio, ¿no? Y que hacen posible que el negocio vaya más, ¿no? También dentro de lo que son las instalaciones de las bodegas, pues tenemos alambiques, hay una patente de introducción de una tecnología nueva que era un alambique para extraer el alcohol del vino sin contacto directo con el fuego. Entonces son una serie de cosas que nos hacen pensar que era una persona muy innovadora, muy abierta a digamos, lo que en ese momento serían las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos en plena revolución industrial, con mucho contacto con Inglaterra, por lo tanto va a traer muchas cosas
de allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ese espíritu innovador. Y también conocemos un poco la personalidad del fundador porque tiene un par de discursos, unos discursos a los trabajadores que hace en 1869 con la inauguración de la escuela de niños de los trabajadores. Y entonces habla un poco de lo que él considera o lo que él ha querido hacer, ¿no? Ya estamos un poco en su madurez, ¿no? Ya, bueno, han pasado ya casi 30 años, más de 30 años del inicio de la bodega, y entonces pues un poco el sueño que tenía de hacer una gran casa, ¿no? Y de contratar a mucha gente, ¿no? Es un poco ese espíritu en el siglo XIX de empresario que, por supuesto, tenía un interés de crear riqueza, de hacerse rico, pero también de hacer, digamos, una casa donde quepa mucha gente, ¿no? De hecho, él dice que quería vivir donde vivían sus trabajadores, hacer una sensación, un tema de casa general, ¿no? Pues la verdad es que los hijos del fundador salen todos a estudiar fuera, de manera que cuando vuelven traen precisamente deportes que aquí a lo mejor no se conocían, ¿no? Y concretamente, y vemos aquí el tema del polo, ¿no? El primer club de polo que se crea, pues aquí en Jerez está presente Pedro Nolasco González de Soto, que era el hijo de Manuel María González Ángel. Aparte del polo, también está involucrado en el tiro de pichón, en el tenis, en fin, infinidad de deportes que normalmente lo que pasaba era eso, que lo practicaban en Inglaterra durante su periodo de formación, o por ejemplo en Alemania, en Francia, en otros sitios que iba, y aquí no se practicaba y se empieza, ¿no? También se conoce, nosotros no tenemos una vinculación directa hasta muchos años después, pero la llegada del fútbol, por ejemplo, también viene precisamente por tener aquí una presencia inglesa importante, ¿no? También muy importante que tenemos muy cerca a Gibraltar, y de esa manera las relaciones y tal, pues facilita el hecho de que se pudiera hacer. De hecho, creo que el primer partido de fútbol que está documentado es entre un equipo de Gibraltar y un equipo de Jerez, ¿no? O sea que eso, que aquí en González Vía los miembros de la familia que han ido a formarse fuera, pues concretamente en el caso de Pedro Nolasco González de Soto, trajo muchos deportes, se dedicó a fomentarlos y a crear clubes de fútbol, de deportes en general, ¿no? Bueno, pues la carta, nosotros aquí en el archivo le llamamos la carta del Very Very Pale, porque, bueno, por supuesto es una carta que está escrita en inglés, la escribe Robert Blake Bias en 1844, y en esa carta, bueno, pues le pregunta a Manuel María González Ángel que le ha enviado un vino fino, que no es muy habitual en esa época. A Inglaterra se exportaba vino de Jerez que era vino, lo que hoy podríamos llamar un cream, o sea, un vino oloroso con una adicción de Pedro Jiménez, ¿no? Es una combinación de vinos. Y es un vino con algo de dulce, un vino con un color oscuro. Claro, en este caso estamos hablando de un fino, y eso pues a Robert Blake Bias, que conocía los vinos perfectamente y tal, le extraña sobre todo a nivel comercial, ¿no? De manera que, bueno, lo que le expresa es, bueno, pues voy a esperar que llegue el señor Dubos a la ciudad de Londres y hablaremos a ver qué salida comercial tiene este vino nuevo que nos está trayendo, pero que está muy recomendado por el señor González, ¿no? Este vino era, nosotros pensamos, porque es un vino que se va criando, que se va montando las soleras unos años antes, y es el vino Tío Pepe, el vino fino por excelencia de nuestra casa, ¿no? Tenemos documentado la creación de ese vino porque en los libros de gastos generales aparece una partida para pagar a José María Ángel y Vargas los traslados que hacía de Sanlúcar a Jerez para montar unas soleras. Años después, cuando este señor fallece,
su sobrino, era hermano de su madre, su sobrino pone el nombre de Tío Pepe a este vino extremadamente pálido que al señor Vías pues le resultó un poco curioso, ¿no? Los documentos que conservamos, hay muchas, por ejemplo, fotografías, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues vemos un poco de cómo era la vida allí a través de esa fotografía. También documentos, tenemos documentos, planos, por ejemplo, este que tenemos aquí, este plano de 1884, que está realizado por Miguel Palacios, el arquitecto, previamente a la elaboración de la capilla. Entonces, bueno, pues vemos cómo era antiguamente la finca, que era mucho más grande de lo que actualmente vemos, ¿no? Y esos planos, tenemos también alguna documentación, alguna carta, correspondencia. Hay distintos documentos que nos pueden un poco ayudar a conocer un poco la vida de ellas, ¿no? Hay un documento que me parece muy curioso, que eran unos programas de mano de esas fiestas que hacían, fiestas privadas, fiestas de familia, ¿no? Y donde ellas, siendo niñas y jovencitas, ¿no? Pues actuaban para su familia. Y entonces una tocaba el piano, otra danzaba, otras dos se disfrazaban y hacían un tableau vivant, ¿no? O sea que, digamos, las veladas que pasaban, cómo pasaban las veladas, se ve también a través de esos programas de distintas de música y de cuestiones relacionadas con el arte, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nos transmite también una época que hoy día se ha perdido, ¿no? Pues del altillo tenemos sobre todo muebles, como por ejemplo, bueno, tenemos aquí este piano, ¿no? Que era un elemento muy importante dentro de la vida de los habitantes del altillo, ¿no? Y también tenemos eso, todo tipo de muebles, lo que son elementos de la vida diaria, por supuesto, la vajilla, la cristalería, todo ese tipo de cosas, ¿no? Conservamos. Y bueno, también algunos juguetes, algunos elementos, piezas de ajedrez, ¿no? Tenemos un ajedrez de marfil, también algunas piezas de cerámica como de un juego de café de juguete, ¿no? de cerámica, y bueno, tenemos muchos elementos que nos informan y nos detallan un poco cómo podía ser su vida, ¿no? Una cosa muy curiosa, por ejemplo, es un gong para llamar a las comidas, ¿no? Que estaba situado en la puerta del comedor y que, bueno, no sé si en los últimos momentos ya seguramente no se utilizaría, pero por tradición familiar, porque bueno, los apellidos de la Quintana González no reflejan la influencia inglesa que tenían ellas, porque realmente tenían una conexión muy directa con Inglaterra y tenían incluso negocios, su padre y su abuelo tenían negocios en Inglaterra y una relación y unas visitas a Inglaterra muy frecuentes. Por lo tanto, encontramos elementos que a lo mejor no eran habituales en casas de Jerez en esa época, pero sí en las casas de esas familias que han tenido tanta relación con Inglaterra, ¿no? Realmente González Vías, todo lo que desarrolla o ha desarrollado está vinculado completamente con la cultura del vino, ¿no? Pero en particular actividades culturales o con una relación con la cultura no podemos dejar de mencionar a el hijo del fundador, el primogénito del fundador, Manuel Críspulo González de Soto, que pues, tenía esa inquietud y hizo, entre otras cosas, por ejemplo, el museo o galería de arte que instaló en los claustros de Santo Domingo, ¿no? Bueno, pues estaba muy interesado en el mundo del arte, de la pintura. Es la persona también que va a donar a la iglesia de Santiago un cuadro de dimensiones bastante grandes, ¿no? Que todavía se conserva allí en la iglesia de Santiago, que es un cuadro pintado por José María Rodríguez de Losada. Y bueno, pues esa inquietud pues en la familia siempre ha estado, ¿no? Nosotros desde la Fundación González Vías, precisamente nuestra finalidad es la difusión de la cultura del vino,
en general y en particular el legado de Manuel María González Ángel, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar, ¿no? Por lo tanto, nosotros, bueno, pues hemos desarrollado a lo largo de los años una serie de publicaciones que tenemos aquí y que, bueno, sobre todo de temas en general mixtos, de temas tanto empresarial como familiar, contando un poco la historia del fundador, de Pedro Nolasco, en general del libro del 175 aniversario en familia, y también tenemos algunos libros que son catálogos de exposiciones que hemos desarrollado, ¿no? Entonces el primero que hicimos fue la historia de la fotografía a través de las fotografías que conservábamos en González Vía. En el segundo año lo que hicimos fue una exposición de los dibujos de Abel Chapman, los que hizo para los libros que escribió sobre concretamente la España inexplorada, o sobre todo la fauna que podíamos encontrar aquí en España, y que, bueno, tan importante fue para la difusión en Europa de lo que aquí tenemos, concretamente también del Parque Natural de Doñana. Pues bueno, muy, muy importante. Y finalmente, hace un par de años hicimos la exposición sobre el icono del tío Pepe, contando un poco la historia del vino, la historia de esa marca fundamental en nuestra historia, y el emblema, el icono, ¿no? Esa botella vestida que bueno, pues creo que fue una exposición amplia y donde se explicó un poco toda esta historia. Y bueno, es un poco ese esfuerzo que vamos haciendo para intentar aportar algo a lo que es la cultura y sobre todo difundir el patrimonio que se ha transmitido a lo largo de generaciones en el caso de González Vía. Bueno, pues la Fundación González Vía, aparte de difundir la cultura, el patrimonio que tenemos, pues otra de las finalidades es fomentar el estudio de la cultura del vino, fomentar la investigación, por lo tanto, bueno, pues un llamado a todos los investigadores que sepan que aquí las puertas del Archivo Histórico están abiertas para cualquier investigación, porque la verdad es que todos los aspectos de Jerez en esa época determinada, o sea, estamos hablando del siglo XIX y siglo XX, pues tenemos en el archivo alguna documentación relativa a eso, ¿no? Bueno, pues ya digo que llevamos ya prácticamente desde el año 90 estudiando y trabajando con el archivo. Antes que yo, Juan Guerrero Gutiérrez de Piñeres, Manuel Pérez Celdrán, Luis Amador, ha sido una serie de personas que han pasado por aquí, Guillermo Herrera, ahora Patricia Mateo, un equipo de personas que hemos estado aquí trabajando y que conocemos dentro de lo que cabe el archivo como para poder guiar a cualquier investigador en su investigación de esta época y concretamente de nuestra historia, ¿no? O sea que en ese sentido llamo a cualquier investigador que tenga esa inquietud y que esperemos que podamos encontrar algún elemento que pueda servir, porque es obligación de la Fundación González Vía fomentar la investigación de la cultura del vino.